En este video te voy a enseñar de una vez por todas algunas técnicas para poder solucionar la cancelación de fase. Son técnicas que puedes aplicar en cualquier software de producción musical sin importar cuáles plugins tengas. ¿Estás listo? Comenzamos. Primero debemos entender rápidamente qué es la fase. Cada sonido en realidad es una forma de onda, es una oscilación. Y por ejemplo tengo aquí este sonido. Podemos ver esta forma de onda bastante básica. Muy bien, esto es cualquier sonido, siempre va a tener este tipo de ondas. Y en qué posición se encuentre la onda, por ejemplo, si más adelante o más atrás, eso es a lo que se le conoce como la fase. Aquí lo importante es que si yo escucho este sonido por sí solo y yo cambio la fase, prácticamente no notamos que haya ninguna diferencia. De hecho, aquí tengo una copia de este sonido. Si yo los escucho por separado, nos vamos a dar cuenta que suenan prácticamente igual. Pero si yo reproduzco las dos cosas al mismo tiempo, suena más fuerte. Y ahí es donde va a empezar a tomar importancia la fase, en la manera en la cual van a comenzar a interactuar dos sonidos diferentes. Y en este caso suena más fuerte. Pero si yo cambio la fase de uno de ellos para que coincida el positivo con el negativo, por ejemplo, aquí se están prácticamente anulando, está provocando silencio. Las dos ondas al interactuar chocan y se destruyen. Es por eso que es muy importante que aunque los sonidos aparentemente por sí solos estén bien, al interactuar debemos de fijarnos en la fase para evitar esta clase de problema. Y estos son sonidos muy simples, pero podemos ver también con sonidos más complejos. Por ejemplo, aquí tengo este loop de batería. Si yo los escucho por separado, suenan perfectamente bien. Si los escucho al mismo tiempo, están correctamente alineados, por lo tanto el volumen aumenta. Pero con un poquito que yo mueva uno de los dos, esa interacción provoca sonidos diferentes. Y esto es lo que pasa muchas veces con la mezcla. Aquí, pues bueno, los sonidos son idénticos, pero no tienen que ser exactamente idénticos. Puede pasar algo como lo siguiente. Por ejemplo, tengo este sonido de kick. Muy bien, es un sonido de kick bastante corto y una de las técnicas que se suele hacer es a veces sumar dos sonidos diferentes para conseguir uno nuevo que suene entre comillas más fuerte o mejor. Pero aquí, si nos fijamos, cuando sumo ambos, lo que está pasando es que en realidad las frecuencias graves no están correctamente alineadas y terminamos perdiendo fuerza en lugar de ganarla. Aquí podemos ver, por ejemplo, cómo cada sonido por separado nos daba un RMS aproximadamente de, en este caso, menos 10. Este incluso un poquito más alto, 9.5, pero al combinarlos, en realidad estamos perdiendo, está quedando por debajo. Es por eso que debemos de tener cuidado con la cancelación de fase. La primera técnica es muy sencilla y eso es simplemente recolocar la fase o invertirla. Por ejemplo, si estás trabajando con archivos de audio, sería tan sencillo como simplemente moverla y colocarla en una posición donde estén mejor alineados. Aquí podemos ver el RMS definitivamente está aumentando. Suena mucho más potente, pero a veces no estás trabajando con archivos de audio. En ese caso puedes utilizar un botón que sirva para invertir la fase. Por ejemplo, aquí podemos ver que en el archivo de audio tenemos este botoncito que dice revertir la polaridad. Si yo le doy clic aquí, como pueden ver, lo único que hace es que todo lo que estaba arriba lo pone abajo y todo lo que estaba abajo lo pone arriba. Esta es una manera muy fácil de hacerlo. Ahí pueden ver, la polaridad ya está invertida y efectivamente la potencia aumentó. Como estaba antes, se perdía bastante. Esto también lo pueden hacer en algunos otros controles. Por ejemplo, en el caso de FL Studio podemos encontrar este botoncito que es para revertir la polaridad en cualquier sonido que esté atravesando este canal del mezclador. La siguiente técnica también consiste en hacer una inversión de fase, pero en este caso no lo vamos a hacer en todo el sonido, sino únicamente en uno de los dos canales, el izquierdo o el derecho. Y es que a veces la cancelación de fase no se va a dar únicamente cuando dos sonidos interactúan, sino incluso por la misma síntesis o diseño del sonido. Por ejemplo, tengo este sonido donde he abierto el panorama. Tenemos un diente de sierra del lado izquierdo y también del lado derecho. Y uno de ellos tiene la fase ligeramente movida. Pero como podemos ver aquí en este análisis, en el Correlation Meter, que si no saben esto es una herramienta que me ayuda a ver qué tan compatible va a ser un sonido cuando lo convierta a mono. Si yo estoy hacia atrás, hacia un valor negativo, desde 0 hasta -1, no tiene una buena compatibilidad con monofónico. Si yo convierto esto a monofónico, va a perder mucha fuerza y va a sonar raro.
Muy bien, por eso tenemos esto de acá. Pero yo tengo que lograr que este sonido por sí mismo sea más compatible con monofónico y no se pierda. Así que puedo utilizar una herramienta como en este caso el Stereo Shaper para tomar uno de los dos canales, el izquierdo o el derecho, e invertirlo de fase. No estoy invirtiendo el sonido completo, solamente uno de los dos canales. Y como pueden ver aquí, la correlación mejoró, ya estamos hacia el lado positivo y seguimos manteniendo una imagen estéreo. Y al convertirlo a monofónico, ya no cambia tanto. Ok, tiene una mejor compatibilidad. Otra forma de hacerlo es con alguno de los controles, porque en este caso la inversión fue 180 grados, pero podemos hacerlo también en grados mucho más graduales, valga la redundancia. Como por ejemplo este pequeño control que tenemos aquí, que controla la fase, la relación de fase entre el canal izquierdo y el derecho. Yo la puedo ir moviendo y como pueden ver va aumentando la correlación. Ahí está completamente negativo, aquí ya está mucho más positivo, por ejemplo lo podría poner ahí. Ok, y la transformación es mucho más respetuosa con el sonido cuando lo convierto a monofónico. Otra herramienta que nos puede ayudar bastante son los expansores estéreo. Y es que normalmente si yo tengo un sonido que es monofónico, se llegan a utilizar los expansores estéreo para crear una imagen estéreo donde antes no existía. Y esto lo hace precisamente cambiando la fase entre el canal izquierdo y el derecho. Pero si yo ya tengo un sonido que es estéreo y que tiene una mala compatibilidad con monofónico, yo puedo utilizar este tipo de plugins para corregirlo. Así el sonido se mantiene estéreo, pero como pueden ver aquí está la correlación y yo lo puedo ir cambiando. En este caso estoy haciendo que sea mucho más compatible. Por ejemplo aquí en este caso prácticamente 100% con monofónico. Y también tiene la opción para invertir el canal izquierdo o el canal derecho. Por cierto, si quieres aprender a utilizar este plugin Span, te lo voy a dejar en la parte de aquí abajo en la descripción y en el comentario fijado para que aprendas a usarlo, y es gratis. Uno de los grandes problemas con la cancelación de fase es en las líneas de bajo o los sonidos de bajo, porque un sonido de bajo por las frecuencias graves siempre debemos de procurar que sea estable, que sea consistente. En cambio, si por ejemplo tengo un sonido que tiene algo como esto, un unisono, tiene todo este campo estéreo moviéndose constantemente, las frecuencias graves, como pueden ver, a veces bajan, a veces suben. Y eso no lo queremos que sea estable. Por eso se suele hacer la siguiente técnica. Vamos a hacer una separación de dos sonidos. Por ejemplo, aquí tengo este sonido con el unisono, 3 voces, el nivel de desafinación. Lo voy a poner incluso más agresivo. Y luego tengo este sonido que es una copia, pero sin el unisono. Esta, como pueden ver, es una nota mucho más simple. Pero como lo podemos ver aquí, es estable, es confiable. Y es por eso que vamos a utilizar este sonido, ok, de una manera mucho más simple, por ejemplo algo así. Ok, un subbajo, una sola onda pura que se mantenga estable, que no tenga ningún movimiento raro. Y lo vamos a combinar con el sonido original. Pero precisamente por la cancelación de fase, si yo combinara esto puro y estático con este otro que tiene movimiento, va a causar más cancelación de fase. Así que voy a hacer una de dos cosas. Lo que puedo hacer entonces es tomar el sonido original y lo voy a subir una octava para que la frecuencia fundamental aquí la pueda ocupar el bajo, y así al cual sonar los dos sonidos. ¿Qué es lo que tengo? Tengo el subbajo completamente estable y el resto de las frecuencias son las que ya tienen movimiento. O si su sintetizador se los permite, podemos hacer algo todavía mucho mejor. Vamos a pasar al diente de sierra, que en este caso estaba así. Lo convierto a su construcción de armónicos y le voy a quitar simplemente el primer armónico. ¿Por qué? Porque ese lugar es el que va a estar ocupando el subbajo. ¿Y qué es lo que estoy obteniendo? Ok, un bajo estable, que no se mueve, que es muy confiable, y el resto mantiene el carácter de nuestro sonido. Esto pasa muchísimo por los bajos y es por eso que se suele tener un subbajo por separado después de los otros sintetizadores. Si por alguna razón no tienen acceso al diseño de sonido porque, no sé, por ejemplo, no saben usar el sintetizador o es un sample o cosas por el estilo, algo que pueden más o menos hacer para tratar de solucionarlo es con compresión multibanda. Por ejemplo, aquí tengo otra vez este sonido, vamos a ponerle un Maximus, un compresor multibanda, ustedes pueden utilizar el que quieran. En este caso voy a aislar las frecuencias subgraves, que como podemos ver son las que tienen esa variación de volumen.
Ok, sube y baja. Ok, vamos a aislarlas, el rango de los subgraves, y vamos a aplicar una compresión. No sé, vamos a hacer algo más o menos como esto. Ok, cuando baje de volumen lo voy a recuperar, y cuando suba de volumen voy a tratar de que se mantenga estable. Algo más o menos como esto. Pueden incluso tratar de darle un poco más de preganancia. Ok, no es óptimo, pero al menos funcionaría un poco mejor, tratando de mantener la estabilidad de las frecuencias subgraves, incluso que lo convertamos a monofónico. Otra cosa que tenemos que tener mucho cuidado cuando estemos ecualizando, sobre todo bajos o kicks, es también los filtros. Si yo voy a ecualizar y por ejemplo quiero cortar frecuencias subgraves, digamos que tengo esto, y digo, quiero cortar la suciedad o lo que sea que esté por debajo de cierta frecuencia. Esto es algo muy habitual, ¿no? Hacer un corte con un filtro paso alto. Pero fíjense cómo, y simplemente para que lo vean, aquí en la forma de onda y también aquí en los indicadores, si yo enciendo el filtro paso alto, fíjense que lo estoy encendiendo. Aparentemente aquí todavía no he modificado nada. El corte del filtro está muy lejos de la frecuencia a la cual quiero afectar. Pero fíjense cómo cambió por completo la forma de onda. ¿Por qué? Porque yo estoy con estos tipos de filtro, los filtros paso alto, filtros paso bajo, cambian muchísimo la fase. Yo puedo ponerle aquí, por ejemplo, para que visualicemos la rotación de la fase. Cuando yo lo enciendo, pueden ver que alrededor del punto del corte hace una inversión de fase, lo que aquí pueden ver. Y si yo me voy acercando al punto, incluso sin afectar a la frecuencia, fíjense cómo va cambiando la forma de onda. Y se siente diferente el sonido. Aquí todavía no le he cortado nada, pero el sonido ya se siente mucho más delgado. Y es precisamente por la cancelación de fase. Aquí podemos hacerlo de dos maneras. La primera es más fácil, pero también es más pesado para el CPU. Y eso es activar los filtros en fase lineal. Porque como el nombre lo dice, evitará mover la fase al momento de ecualizar. Y así yo puedo hacer un corte, como pueden ver, más preciso, sin estar modificando tanto la forma de onda y sin provocar cancelaciones de fase. La segunda cosa que yo puedo hacer es utilizar, en lugar de un filtro paso alto o un filtro low pass, puedo utilizar un filtro como este, es decir, un low shelf. El low shelf, como pueden ver aquí, si yo pongo la visualización de la fase, okay, la alteración de la fase es mucho menor, incluso aunque lo pongo con el Q más alto. Ok, es mucho más suave el movimiento de fase que con un filtro paso alto. Así yo puedo hacer el corte y no es tan agresivo como en el caso del filtro paso alto. Y para muchos efectos prácticos funciona más o menos igual. Ok, entonces pueden hacer esas dos cosas y claro, también lo puedes activar en modo de fase lineal para que sea todavía mucho más transparente el ajuste. El único problema de este tipo de filtros es que no te quitaría, si tú quieres cortarlo, no alguna frecuencia específica, no te la quita por completo, solo les está bajando el volumen. Ok, así que debes de tener muy en cuenta qué es lo que quieres hacer con un filtro. Esta otra técnica es más complicada, pero no tanto como la siguiente. Aún así te puede ayudar bastante. Y tengo aquí, he exagerado bastante lo siguiente. Tengo este sonido. Ok, es un sonido de un kick 808. Y aquí también tengo este otro y están invertidos en fase de tal forma que, como pueden ver, la correlación es -1. Es decir, si yo convierto esto en monofónico, se cancela por completo. Entonces, ¿cómo podemos solucionar esto? En el canal número 1, es decir, en uno de los dos sonidos que está provocando la cancelación de fase, voy a insertar un delay. Y como pueden ver aquí, tengo un delay muy simple. Lo que voy a hacer es que voy a colocar el dry en 0. Es decir, yo no quiero escuchar la señal original, solamente quiero escuchar el delay. Y vamos a poner un tiempo de caída muy bajo y un eco también muy bajo. Solamente quiero que se repita una única vez. Muy bien. Y voy a ir moviendo el time. Ok, de nueva cuenta, el sonido por sí solo tal vez no vamos a escuchar gran diferencia, pero lo importante es cuando comienzan a interactuar. Muy bien, yo puedo ir moviendo entonces un poquito el tiempo y como pueden ver, se va corrigiendo la correlación. Tengo que tratar de que no sea un tiempo muy largo, o también puedo cambiar ligeramente el canal izquierdo y el derecho para provocar diferencias y que esas diferencias me arreglen la cancelación de fase. Por ejemplo, aquí
ya estamos tanto en medio como hacia el positivo. Si yo coloco esto en monofónico, esta ahora es mi resultado, que ya no se pierde por completo, aunque claro, hay un poquito de ese efecto como de que se escucha como doble, pero suena mucho mejor que si lo dejara sin efecto y la cancelación de fase fuera por completo aniquilándose, no fuera por completo silencio. Y ustedes pueden ir haciendo los ajustes finos hasta que encuentren el valor que funcione mejor para ustedes o para el tipo de sonido que estén poniendo. Por ejemplo, aquí casi no se nota ese golpe doble. Y ya estoy solucionando mi cancelación de fase. Aquí lo hice de una forma muy exagerada, porque en las frecuencias graves estaban perdiendo por completo, pero lo pueden hacer con cualquier otro sonido. Esta técnica es una de las mejores, y es utilizar un filtro all pass, es decir, un filtro que deja pasar todas las frecuencias. Y tú te preguntarás, ¿y eso para qué me va a servir, no? Entonces, ¿no se supone que un filtro debe de quitar frecuencias o algo por el estilo? Pues no. En este caso no nos importa hacerle nada a las frecuencias en cuanto a disminuirlas, el volumen o quitarlas, sino alterar la fase. Donde podemos ver que la correlación es 0 por completo. Si lo convierto a monofónico se pierde, y lo que voy a hacer es que en uno de los dos sonidos que provocan la cancelación de fase voy a insertar este filtro. Es un filtro que se llama All Pass, deja pasar todas las frecuencias. Yo puedo ir seleccionando cuál es la frecuencia que quiero solucionar, que en este caso la que más me importa sería el de las frecuencias graves, y puedo cambiar también el nivel de resonancia. Y lo que está pasando, como pueden ver, es que estoy haciendo que esa frecuencia ya pase. Estoy, digamos, salvando esta frecuencia y las que están alrededor de la cancelación de fase. Incluso lo puedo hacer con otras frecuencias. Por ejemplo, tal vez el clic. Incluso podría intentar hacerlo con varios filtros all pass. Por ejemplo, coloco uno por aquí, que estoy salvando las frecuencias graves, y después pongo otro filtro que también sea all pass, pero este lo vamos a hacer solamente para las frecuencias altas. Ok, de esta manera yo puedo ser mucho más selectivo con cuál es la frecuencia a la cual yo le quiero cambiar la fase para evitar el problema de la cancelación de fase. Pero si aún así todavía no logras que tu mezcla se escuchen bien en cualquier equipo, en ese caso te voy a dejar el video que tienes ahora mismo en la pantalla, donde te voy a dar todos los tips esenciales para que tu mezcla y tus canciones se escuchen bien donde sea.